declaración profética, ¿no? De Salmo 22 creo es, ¿no? Y ahí justamente lo que está separado es el pecado, la culpa del pecado separa al ser humano, pues, ¿no? Y ahí Cristo lo está llevando como humano, pues, ¿no? Pero la esencia divina sigue siendo indivisible. Era lo que estaba pensando, dije, tal vez lo que fue la separación en sí es la carne de Cristo, porque como Dios en su esencia, en su misma sustancia, Cristo no podía morir como tal porque la paga del pecado es muerte, mas al no cometer pecado, Él seguía vivo, por eso dice, yo doy mi vida y yo mismo puedo tomarla, porque al no cometer pecado no podía hacer su vida, no podía haber separación con Dios. Es algo que había estado luchando y ahorita que lo estaba pensando dije, es mi momento de preguntar. Ujú. Gracias, hermano, por su explicación. Es más o menos lo que estaba pensando, pero sí ocupaba una explicación. Bueno, Gracias. bien, hermano. Ok, ¿alguien más? Ok, entonces, continuamos, hermanos, para ganar el tiempo. Ok, entonces acá ya pasamos a la inmutabilidad de Dios, en oposición a la mutabilidad. La mutabilidad tiene que ver con el cambio, ¿no? Dios, decimos, no cambia su carácter, sus promesas, su propósito, permanece eternamente, ¿ya? Entonces, y ahí tenemos, ¿no? Que Dios no cambia, fiable, eterno, perfecto, digno de confianza, con sus versículos para ir analizando. Si fuera mutable, entonces Dios cambia, puede ser diferente mañana, inestable, no tiene constancia, si fuera limitado, sujeto a condiciones, si fuera dependiente necesitaría algo para existir y temporal, si tuviera pues un inicio, un fin, pues, ¿no? Dios nace, luego se desarrolla y se muere, ¿no? Entonces no hay, ¿no? Entonces, Jeremías 13:23, leemos ahí texto clave, muy cita común que usamos para la inmutabilidad de Dios es Malaquías 3:6 y luego Santiago 1, 6, creo, se me olvida el texto. Bueno, dice acá, ¿no? En Jeremías 13:23, mudárase el leopardo sus manchas o mudárase el etíope su piel. Así también podéis vosotros hacer lo bueno estando acostumbrados a hacer lo malo. Muy bien, entonces este texto requiere reflexión, requiere reflexión. Bueno, pasamos entonces al punto. Definición, ¿no? ¿Qué es la inmutabilidad? La inmutabilidad es el atributo por el cual Dios permanece eternamente idéntico a sí mismo en su ser, esencia, perfecciones, carácter, voluntad y propósito. Y la doctrina de la inmutabilidad no significa inmovilidad o ausencia de actividad, sino ausencia de cambio esencial. O sea, no hay cambio esencial en Dios. Su naturaleza absoluta, esencial, no cambia. Dios actúa en la historia, se relaciona con las criaturas, ejecuta sus decretos eternos, pero jamás experimenta alteración interna en su esencia o en su naturaleza divina. No hay cambio en ella, ¿no? Aunque se conecta con el mundo, porque Dios actúa en la historia, pues, ¿no? Y se relaciona con sus criaturas, con nosotros, ¿no? Con los ángeles, con las criaturas animales, con todo Dios se conecta, ¿no? Con la misma naturaleza, ¿no? Entonces, ¿por qué está Dios trabajando siempre en la historia? Dios es invariable en su esencia y eso se utilizaba, ¿no? En veritas essentiae en latín. Entonces, la expresión latina, ¿no? En variabilitas essentiatei significa inmutabilidad de esencia. Esto enseña que la esencia divina permanece eternamente idéntica a sí misma, porque no hay cambio, pues, ¿no? Entonces no experimenta cambio ontológico, moral ni volitivo, o sea, no hay cambio. La inmutabilidad divina entonces abarca todos los aspectos del ser de Dios. Entonces no hay en Dios, o sea, desarrollo, deterioro, ni actualización de potencialidades. Eso hay en el ser humano, pero no porque el ser humano es criatura contingente.
Esta afirmación constituye entonces una consecuencia directa de la doctrina clásica de Dios como actos puros, acto puro de Dios. Esta expresión la utilizó Tomás de Aquino, el teólogo Tomás de Aquino, un teólogo excelente que hizo las 5 vías, ¿no? ¿Cómo se llama? Las 5 vías, ¿no? Para demostrar la existencia de Dios, ¿no? En su Suma Teológica. Es un libro muy bueno para leer, pero también requiere un poquito de disciplina. El teólogo Louis Wycliffe, ¿no? Uno de los teólogos de la Reforma, es un teólogo muy bueno para explicar, porque tiene su libro La Teología Sistemática, y yo tomo como fuente, ¿no? Muchos de sus argumentos, ¿no? De teología sistemática aquí, ¿no? Como también porque, como ya hablamos de las fuentes, ¿no? Las fuentes auxiliares que usamos, ¿no? Para, digamos, estudiar el ser de Dios o los atributos de Dios. Entonces, él dice, ¿no? La inmutabilidad es aquella perfección por medio de la cual Dios se despoja de todo cambio, no solamente en su ser, sino también en sus perfecciones, propósitos y promesas. En virtud de ese atributo, queda exaltado sobre todos los sucesos y está libre de todo aumento o disminución, de todo crecimiento o decadencia en su ser y en sus perfecciones, ¿no? Entonces podríamos citar muchos otros teólogos, ¿no? Como Ladd o como teólogos, eh, ¿cómo se llama? Strong, en inglés, ¿no? Y podríamos mencionar también Garrett, ¿no? Un teólogo bautista, eh, etcétera, pues, ¿no? Miller, ¿no? Otro teólogo, bueno, cada uno tiene sus propias explicaciones, ¿no? Sobre la forma como le explican los atributos de Dios. Muy bien, la base teológica de la inmutabilidad es lo siguiente. Primero, ¿no? La inmutabilidad esencial. Malaquías 3:6, ¿no? Nos habla de esa inmutabilidad esencial. O sea, Dios no cambia su esencia. Yo, Jehová, no cambio. Este es el texto más explícito sobre la inmutabilidad divina, esencial, ¿no? El verbo hebreo, ¿no? Shana, significa cambiar, alterar, modificar, transformarse, ¿no? Ese verbo, shana. Pero como niega eso, Dios afirma categóricamente que en él no existe cambio alguno. Entonces, este texto enseña inmutabilidad esencial, lo que implica permanencia moral, estabilidad del pacto, continuidad de la gracia. Entonces, si Dios cambiara, sus promesas podrían fallar, su carácter podría deteriorarse o la salvación sería incierta, pues, ¿no? Entonces, pero Dios permanece siempre. También existe lo que llamamos nosotros la inmutabilidad moral, ¿no? Y aquí estamos, Malaquías 3 nos habla de la inmutabilidad esencial, de su naturaleza. Y Santiago 1:17 nos habla, ¿no? No hay mudanza ni sombra de variación, ¿no? Entonces nos habla de la inmutabilidad moral. O sea, la moral de Dios no cambia. Santiago contrasta a Dios con los cuerpos celestes, las estrellas cambian de posición, producen sombra variable, manifiestan movimiento, alteración, pero Dios no fluctúa, no se altera, no experimenta variación moral. Es importante eso, ¿no? Entonces, el énfasis principal es la constancia del carácter divino, su bondad nunca disminuye, su santidad nunca cambia, su verdad nunca se corrompe. Entonces, esta inmutabilidad moral garantiza la confiabilidad, la permanencia de su amor y estabilidad de su justicia, ¿no? Que es lo que nos importa a nosotros, esto, ¿no? En nuestra vida cristiana, en el tema del evangelio, salvación, es importante la confiabilidad de Dios, la permanencia de su amor y su estabilidad de justicia, ¿no? Y eso nos hace de nosotros dignos por la justicia de Dios, no por nosotros mismos. Así que eso nos ayuda mucho. Luego tenemos la inmutabilidad en su consejo. Decimos inmutable en su consejo. Número 23, ¿eh? Dios no es hombre para que mienta, ¿no? Entonces no cambia de parecer como el ser humano. Este texto es un contraste entre la mutabilidad humana y la fidelidad divina. Dios es fiel en su consejo. Los seres humanos cambian de opinión, corrigen errores, reaccionan a circunstancias nuevas, se arrepiente
por ignorancia, por debilidad, pero Dios no aprende, no descubre, no corrige equivocaciones, no modifica sus decretos, no cambia pues, por las circunstancias, pues, ¿no? No hay limitación de conocimiento. Entonces, esa inmortalidad divina garantiza sobre la certeza de sus palabras. Y de ahí la seguridad que tenemos nosotros de confiar en la Biblia, porque está ahí la fidelidad de sus promesas. Y sobre todo, ¿no? Está la irrevocabilidad de sus propósitos. Y ahí está clarísimo eso, ¿no? Entonces, por eso confiamos nosotros en plenamente en su palabra, ¿no? Porque Dios no cambia. Permanencia eterna. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, pero tú eres el mismo. Este pasaje establece entonces el contraste entre la mutabilidad de la creación y la permanencia eterna de Dios. La creación envejece, cambia, se deteriora, perece, pero Dios permanece. No, Dios no envejece, no se desgasta ni disminuye, ¿no? Tú eres el mismo, ¿no? Esa es la expresión de la entidad eterna, inalterable de Dios, ¿no? Y lo mismo tenemos también ahí en Hebreos 1:10-12, donde afirma también, ¿no? La inmutabilidad y la Trinidad y la plena divinidad de Cristo. Y ahí, ¿no? El teólogo Luis Berco dice también que la inmutabilidad divina no debe entenderse como si implicara inmovilidad, como si en Dios no hubiera movimiento, ¿no? Aclarando, ¿no? Con relación a la permanencia de Dios. La estabilidad del propósito divino. El consejo de Jehová permanece para siempre. Salmo 33:11. ¿No? La inmortalidad divina entonces incluye esa estabilidad eterna de sus propósitos. Los planes humanos, ¿no? Cambian porque son limitados, imperfectos, condicionados a circunstancias, y esto convierte como algo normal en el ser humano, ¿no? Pero el consejo de Dios permanece, no fracasa, no hay corrección, nada por el estilo. Entonces, la permanencia de los decretos divinos descansa en su omnisciencia perfecta, su sabiduría infinita, su soberanía absoluta. Entonces, esto es parte de la esencia de Dios, ¿no? Inmutables sus decretos, ¿no? Yo soy Dios, no hay otro. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Lo que quiero, perdón. Todo lo que quiero. Entonces, este texto conecta la inmortalidad divina en la soberanía absoluta. Dios gobierna el mundo, o sea, Él no cambia porque los países cambian, ¿no? Sistemas políticos, bueno, Dios, sí, bueno, voy a adaptarme a este sistema. No, no, no. Dios no cambia en eso, Dios sigue siendo, tiene sus decretos, ¿no? Entonces, los gobiernos pueden cambiar y dice, yo soy Dios, no hay otro, ¿no? Mi consejo permanecerá. Lo que Él dijo con relación al mundo, lo que va a hacer con el mundo, lo que va a hacer con los pecadores, eso se va a cumplir tal como está ya determinado en su decreto divino. Pues, ¿no? Está clarísimo. Entonces, la voluntad divina no evoluciona, no se improvisa, no depende del tiempo. Todo lo que se decreta ocurre infaliblemente conforme a su propósito eterno, ¿no? Entonces, si Dios prometió la salvación al ser humano que se arrepiente de sus pecados, entonces Dios lo perdonará. Pero si Dios dice que va a ser castigado, entonces el hermano será castigado. Muy bien, entonces, pero tenemos algunos problemitas siempre, ¿no? Cuando hablamos de la mutilidad, porque aparecen los textos, algunos textos, donde dice que Dios se arrepiente, ¿no? Entonces dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Muy bien, entonces, y ahí el verbo hebreo, naham, puede significar lamentarse, compadecerse, expresar pesar, cambiar de trato, es lo que dice la palabra naham, ¿no? Entonces, el lenguaje comunica aquí desde una perspectiva humana la realidad del juicio divino frente al pecado. ¿Ya? Entonces, voy a explicar así de manera sencilla, pero luego paso a lo que significa estas expresiones. Luego, Jonás 3:10, ¿no? Y vio Jehová lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Aquí nuevamente aparece el verbo naham. El texto no enseña que Dios corrigió un error, improvisó un nuevo plan, ni abandonó un decreto eterno por ignorancia. No indica eso. Entonces, tenemos aquí dos formas de explicar esto, ¿no? La primera es lenguaje antropopático o antropopatía, ¿no? Que tiene que ver con las emociones humanas, ¿no? Eh,
Dios se expresa aquí en términos humanos para ser comprendido. El antropopatismo consiste en atribuir a Dios emociones humanas, reacciones humanas, experiencias humanas, para comunicar verdades divinas de manera comprensible al ser humano. Entonces, lo que quiere decir es que en realidad el cambio el cambio no ocurrió en el ser de Dios, ¿no? En la persona de Dios, pero el cambio ocurre en el ser humano. Entonces, a eso, cuando dice el texto, entonces está usando un lenguaje que se llama antropopático, tomando sentimientos humanos, emociones humanas, reacciones humanas o experiencias humanas, ¿ya? Como que Dios estuviese experimentando eso, ¿no? Entonces, eso es para nuestra comprensión en el lenguaje. Luego, existe cambio relacional no esencial. Esto consiste en distinguir entre cambio esencial en Dios, lo cual no ocurre, y cambio relacional con la experiencia humana de Dios. Bien, entonces Dios no cambia su naturaleza, su esencia, como ya hemos afirmado en las definiciones anteriores, la esencia divina permanece eternamente inmutable, inalterable, su santidad no cambia, su justicia no cambia, su misericordia no cambia, su voluntad eterna no cambia. Cambia su trato según la respuesta humana. Lo que Dios cambia es la relación histórica entre Dios y sus criaturas, según la respuesta moral del ser humano. ¿Ya? Entonces, si un ser humano pues, se arrepiente de sus pecados, si no se arrepiente, está determinado para ser castigado eternamente, ¿no? Ser enviado al infierno, pero si el hombre se arrepiente de sus pecados, Dios lo va a perdonar, ¿no? Entonces, ese cambio no ocurre en la esencia de Dios, ese cambio ocurre en la experiencia humana, y esa es la relación histórica, ¿no? Que existe. Entonces, en un tiempo dado, la historia humana o la historia del ser humano, pues no, hay un cambio, pero no es el cambio esencial de Dios. Entonces, Dios no cambia, Dios no se arrepiente en ese sentido. Simplemente las expresiones indican lenguaje antropopático o cambio relacional, ¿no? Pero no esencial. Muy bien. La inmutabilidad de Dios, base filosófica, silogismo, el cambio es resultado únicamente del tiempo. Dios no experimenta el tiempo, ¿no? Porque Dios es trascendente. Dios no experimenta cambio en su ser, cambio ontológico. Bien, entonces, terminamos ahí. La infinitud de Dios. Muy bien. En la infinitud de Dios, queridos hermanos, esta es otra expresión teológica que utilizamos nosotros en oposición a la finitud. Dios es infinito en su ser, en todos sus atributos, no tiene principio ni fin, ¿no? Entonces, y ahí viene, ¿no? Dentro de la infinitud de Dios está la eternidad de Dios, la inmensidad de Dios, Dios ilimitado, la omnipresencia, la omnisciencia y la omnipotencia de Dios. Dentro de la infinitud de Dios, porque es el término que agrupa todos esos atributos que nosotros describimos o leemos en la Biblia. Bien, entonces, la eternidad de Dios, ¿no? La finitud está explicada en un lado ahí, y dice el texto de Isaías 40, 25, 26, ¿a quién pues me compararé? Yo seré igual, dice el santo, levanta vuestro de lo alto y mirad quién creó estas cosas. Bueno, pasamos entonces definiendo acá la infinitud de Dios. ¿Qué es la infinitud de Dios? ¿No? Y ahí, ¿qué es la infinidad? Había puesto, pues, ¿no? Entonces, la expresión correcta, a veces algunos utilizan la infinidad, ¿no? No sé por qué escribí erróneamente infinidad. Es la infinitud. La infinitud de Dios es el atributo por el cual Él es absolutamente ilimitado en su ser y perfecciones, sin restricciones de espacio, tiempo o capacidad. Y una formulación teológica sería así: Dios es infinito en esencia, infinitas entitativas, ¿no? Infinitas entitativas, una expresión filosófica, y no está sujeto a límites externos ni internos. Su ser es pleno, absoluto y no mesurable.
No mesurable quiere decir no puede medirse. O sea, no podemos utilizar una cinta métrica o cualquier medición, pues a Dios, ¿no? Entonces la finitud caracteriza pues a la creación y la infinitud define exclusivamente a Dios, ¿no? Como ya hemos presentado acá esta parte, una parte de la finitud, lo que es, ¿no? Tiene inicio, fin, limitado, no omnipresente, conocimiento limitado, dependiente, pues, ¿no? Y en cuanto a la infinitud, pues, ¿no? Ahí está todo lo que vamos a explicar aquí cada uno. Base teología. Y en la cualidad divina que sobrepasa toda medida creada, Dios es infinito porque su ser es inagotable, interminable, vasto, inconmensurable. Nunca podremos medirlo ni comprenderlo totalmente. Dios es libre de limitaciones del tiempo y el espacio. Y Dios está por encima del tiempo y el espacio. Por lo tanto, no está sujeto a sus limitaciones. Para Dios solo existe, digamos, un eterno presente, no hay pasado ni futuro. Entonces, la infinitud es ser trascendental, lo que significa que Dios está excesivamente muy por encima de la creación o independiente de ella, ¿no? Entonces, tengo otro error, en lugar de la tipeada está mal, de infinitud, ¿sí? Ahí también. Ya tenemos acá otro. Corregir. Ok, infinitud. Muy bien. Dimensiones de la infinitud de Dios. La eternidad, ¿no? Y ahí vamos a hablar ya de acá en una gráfica. Dimensiones de la infinitud de Dios. La eternidad. Cuando hablamos de la eternidad de Dios, dentro de la infinitud de Dios, estamos hablando de la trascendencia del tiempo. Filosóficamente, Dios no está en el tiempo. Dios no está en el tiempo. Él es el autor del tiempo. Filosóficamente, se entiende como un eterno presente. Non stans, ¿no? Es la expresión que utiliza ahí. Donde el pasado y el presente no existen como sucesión, sino que son captados simultáneamente. O sea, ahí creo que ahí vamos a mostrar una ilustración, pero no lo puso otro, donde el pasado, el presente, todo es, Dios está al momento todo, ¿no? Solamente, ¿no? Nosotros podemos mirar el pasado y el presente de manera sucesiva, pues, ¿no? O no podemos mirar el pasado, el presente y el futuro simultáneamente, ¿no? Entonces, Dios lo capta simultáneamente. Y nosotros siempre estamos percibiendo de acuerdo al tiempo, pues, ¿no? Un milenio o muchos milenios, ¿no? Pero para Dios no hay tiempo, ¿no? Entonces, teológica. La eternidad es el atributo por el cual Dios trasciende el tiempo, existiendo sin principio, sin fin, sin sucesión temporal. Dios no está dentro del tiempo, es Señor del tiempo, y la base bíblica es esto. Salmo 92, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Apocalipsis 1:8, el alfa y la omega, el que es, el que ha de venir, el que era, el que es, el que acaba de venir, etcétera, ¿no? Segunda de Pedro 3:8 dice, para el Señor un día es como 1000 años, pues, ¿no? Que implica, ¿no? Limitado del tiempo, pues, ¿no? No hay forma de medir. Entonces, es la eternidad de Dios. Entonces, esta ilustración lo podemos ver, ¿no? Eternidad en el tiempo, toda cosa creada, ontos, trascendencia. Entonces, Dios es ser trascendente, ¿no? Ontos, el ser, trascendencia, y se habla de creación ex nihilo. Entonces, esta es otra forma de ilustrar donde eternidad fuera del tiempo, eternidad en el tiempo, ¿no? Dios ontos, entonces, cuando se habla de la eternidad de Dios fuera del tiempo, es la trascendencia de Dios. Y ahí no depende de la materia alguna, pues, ¿no? No está conectado con la materia, está fuera del tiempo. Cuando Dios está en el tiempo, el ser de Dios, ontos, y a eso le llamamos nosotros la inmanencia de Dios. Entonces, Dios, sin ser parte de la materia, sin ser parte de la creación, se conecta con su creación, está pendiente de su creación. Entonces, y ahí decimos, ¿no? Cuando decimos la trascendencia de Dios, estamos hablando fuera del tiempo. Y cuando hablamos de la inmanencia de Dios, estamos hablando que Dios eterno, eternidad en el tiempo.
Dios tiene esa capacidad, ¿no? Estar en el tiempo, pero también está fuera del tiempo, ¿no? Entonces, esos dos términos, trascendencia e inmanencia, es importante, ¿no? La trascendencia es que está fuera del tiempo y la inmanencia está en el tiempo. Entonces, y ahí Dios se manifiesta. Muy bien, entonces, dimensión de la infinitud de Dios, eternidad, trascendencia del tiempo, implicaciones acá, Dios conoce todo simultáneamente, sus decretos son eternos, no está sujeto al desgaste del tiempo. Aplicación a nosotros es confianza, ¿no? Confianza, Dios ya ve el futuro, paciencia, Dios ora en su tiempo perfecto, esperanza, la vida eterna tiene fundamento en Él. Entonces, eso es para nosotros, ¿no? Confianza, paciencia y esperanza. Inmensidad, trascendencia del espacio. Dentro de la infinidad de Dios usamos la inmensidad. Filosóficamente, la inmensidad niega la limitación espacial. Un ser inmenso no ocupa lugar, extensión, sino que el espacio no puede contenerlo, así, no puede contenerlo. Teológicamente, Dios es inmensurable. No es que Dios sea muy grande, ocupe todo el universo, es que Dios, siendo inmaterial, ¿no? Acá, siendo inmaterial, trasciende las dimensiones físicas. Él está por encima de todo el espacio creado, ¿no? Como lo miramos en esta ilustración, pues, ¿no? Entonces, y de ahí viene, pues, ¿no? Los textos bíblicos, ¿no? Primer libro de Reyes 8:27, dice, los cielos no te pueden contener. Dice Jeremías 23:24, no lleno yo los cielos de la tierra. Dios está cubriendo totalmente, absolutamente todo. Y aún así Dios, si Dios ocupase el espacio, pues no hay espacio que pueda contener a Dios, ¿no? Y Salmo 39, 7, pues, es un texto de la omnipresencia de Dios. Ya textos que dan las tres términos, omnipresencia, omnisciencia de Dios y omnipotencia de Dios, ¿no? Ahí los tres se explica en Salmo 139. Es un texto muy conocido que leemos y habla, pues, ¿no? De los tres omnis, ¿no? Omnipresencia, omnisciencia y omnipotencia. Solamente leer versículos, cuál texto dice, pues ya ustedes lo leen en su parte para definir qué texto, qué frase implica cada uno de los omni de Dios, ¿no? Todo de Dios, ¿no? La omnipresencia, infinitud en relación con la presencia. Filosóficamente es la capacidad de estar presente en toda la realidad creada sin estar mezclado, sin materializarse con ella. Dios está presente en cada punto del universo por su esencia, poder y conocimiento. Teología, hermanos, es la relación operativa de Dios con el mundo. Él no está lejos, está tan cerca de su creación que sostiene cada átomo en existencia. Esto no es panteísmo, donde Dios es el mundo, sino que Dios está en todo lugar manteniendo todo lo que existe, ¿no? Y a eso llamamos nosotros la inmanencia de Dios. Recuerden eso, ¿no? La inmanencia. Salió bien la E. Tengo que aprender a escribir con el ratón acá. Ok, entonces, luego la omnisciencia, ¿no? Dentro de la infinitud de Dios, ¿no? Infinitud en relación al conocimiento. Filosóficamente, es el conocimiento exhaustivo, perfecto de todo lo que es, lo que fue, lo que será, lo que puede haber sido. No es un aprendizaje, sino una visión directa y total. En teología decimos, Dios conoce todas las cosas, las ocultas, las futuras, los pensamientos del corazón, y las posibilidades. Como Él es la fuente de la realidad, conocer a sí mismo implica conocer todo lo que Él ha determinado. Y eso declara Salmo 139. ¿No? Es leer todo el Salmo, pues, ¿no? ¿Qué más leer? Por ejemplo, Salmo 119, donde habla de todos sus decretos, leyes, ¿no? Que Dios ha puesto en el mundo. La omnisciencia de Dios. La omnipotencia e infinitud con relación con el poder. Esta es la capacidad de hacer todo lo que es lógicamente posible y coherente con su naturaleza. Su poder no es una fuerza física,
sino una voluntad eficaz que ejecuta todo lo que decide. O sea, Dios dice algo, dio la palabra, sea la luz, ¿no? Entonces Dios no usó alguna fuerza, Dios no sopló, ¿no? Hizo una fuerza física, ¿no? Un suplido y, bueno, simplemente dijo la verdad, sea la luz y la luz, ¿no? Se hizo. Y así cada acto crea la creación, ¿no? Entonces, en teología, Dios puede hacer todo lo que su voluntad propone. La limitación aquí no es debilidad, sino coherencia. Dios no puede hacer algo que contradiga su propia esencia, como mentir, cambiar o dejar de ser, porque eso sería un acto de autonegación, no de poder, ¿no? Entonces, Dios es omnipotente, ¿no? Todopoderoso, como dice el texto. Y su infinidad en todos sus atributos. Él es infinito en su sabiduría, su poder, su justicia, sus perfecciones, todo lo que Dios es y posee, ¿no? Él lo posee a la perfección, su poder es perfecto, su misericordia es perfecta, Él es perfecto. Bien, entonces, y hay muchas referencias adicionales, ¿no? Que podemos leer en textos ahí como Efesios, Colosenses, Hebreos, Salmo, Segunda de Pedro, Judas, Éxodo, etcétera, pues, ¿no? Que algunos ya hemos leído, algunos faltan leer, así que es su infinidad, ¿no? Entonces, errores comunes que evitar en la infinitud de Dios. Pensar que Dios está dentro del universo, Dios trasciende el universo. O sea, Dios, no creemos en el panteísmo. Reducir eternidad a mucho tiempo, pues, ¿no? Eternidad no equivale a adoración infinita. Entonces, pensamos en algunas cosas, algunos elementos, ¿no? Digamos que tenga una duración, pues, ¿no? Infinita, pues, ¿no? Pero no en este caso, ¿no? Es trascendencia de tiempo. Y pensar que Dios puede mejorar, ¿no? Dios ya es absolutamente perfecto, no hay nada que mejore Dios. Confundir omnipresencia con dispersión, ¿no? Dios no está totalmente presente en todo lugar. Mejor dicho, Dios está totalmente presente en todo lugar. O sea, Dios no se dispersa, pues, ¿no? Por partes, distribuido en distintos lugares, no. Bueno, una parte de Dios está por norte, sur, oeste, no. Y, bueno, eso no ocurre, pues, ¿no? Bien, entonces, la infinidad de Dios, hermanos, nos habla de esto, pues, ¿no? Este cuadrito nos ayuda a entender un poquito sobre la infinitud de Dios, eternidad, que tiene que ver tiempo, Dios existe fuera de la asociación temporal, inmensidad, espacio, la correlación al espacio, Dios no puede ser contenido por el universo, la omnipresencia con relación a distancia, Dios está presente en toda la realidad creada, la omnisciencia, tiene que ver con la ignorancia, Dios conoce todas las cosas de forma perfecta, la omnipotencia, incapacidad, Dios tiene el poder total para ejecutar su voluntad, ¿no? Entonces, tenemos la dimensión, tenemos la línea de límite superado, el tiempo, espacio, detalle, durante, capacidad y definición breve de cada uno de ellas. Muy bien, entonces este es lo mismo, con sus citas bíblicas y la unidad de Dios, ¿no? Cerramos con esta parte, la unidad de Dios en oposición a la multiplicidad. Dios es uno en esencia, persona y propósito. No está compuesto de partes ni dividido en muchos, ¿no? Entonces, la unidad de Dios, aquí esto va a ayudar, hay una diferencia en explicar entre la simplicidad y la unidad de Dios, ¿no? Entonces, la simplicidad tiene que ver, ¿no? En oposición a la composición, ¿no? Mientras la unidad nos explica en oposición a la multiplicidad. Es decir, no hay muchos dioses, ¿no? Uno en esencia tiene una sola naturaleza. Uno en persona no hay más de Dios. Uno en propósito, sus planes de acciones, perfecta unidad, sin división ni conflicto en su ser, fundamento de todo. La unidad de Dios sostiene pues todas las cosas, ¿no? Y la multiplicidad pues parte de eso, pues, ¿no? ¿Qué es entonces la unidad de Dios? La unidad de Dios es el atributo por el cual Él es uno solo en esencia, indivisible, incomparable, excluyendo toda la forma de pluralidad de dioses o división interna del ser divino.
Dios es numéricamente uno, y eso llamamos nosotros unicidad. Su esencia es indivisible, unidad ontológica. No existe otro ser igual o comparable. Esta unidad no niega la Trinidad, sino que afirma que hay un solo Dios en esencia y que subsiste o que existen tres personas distintas. Entonces, se dice la palabra subsiste, pero también a veces confunde un poquito esa palabra subsiste, que lo utilizamos, solamente hay que entenderlo, ¿no? Entonces, la otra palabra sería Dios que existe en tres personas, ¿no? O subsiste, existe, ¿no? Los dos no hay problema, pero a veces cuando se dice subsiste, la subsistencia puede entenderse como dependiente, pues, ¿no? Pero no crea mucho conflicto aquí. Muy bien, entonces, distinciones clave de la unidad de Dios. Tanto en la teología y en la filosofía se hablaba de las unitas singularidades, ¿no? La unitas singularidades básicamente lo utilizó Tomás de Aquino también para explicar, ¿no?, de la unidad de Dios. La unitas singularidades habla de la unidad de singularidad, la unicidad de Dios. Y esto se entiende en ese sentido. La unidad de singularidad, también llamada unicidad divina, enseña que Dios es único en existencia y esencia. Como ya dijimos, ¿no? Pero para propósitos pedagógicos usamos existencia y esencia. No quiere decir que la esencia sea distinta y la existencia sea distinta. Están unidas eso. La esencia misma de Dios es su existencia. La esencia tiene que ver con su naturaleza intrínseca de Dios, y la existencia podemos explicarlo, si queremos diferenciarlo, con la forma de cómo se manifiesta con nosotros. Y de ahí viene, pues, ¿no? A eso llamamos nosotros los atributos, ¿no? Y los atributos que son propios de Dios, lo que estamos viendo ahorita son los atributos propios de Dios. Y vienen los otros atributos que son, ya son comunicables, ¿no? Comparte con sus criaturas, ¿no? Y es otra parte, ¿no? Muy bien. El contexto del Shema tiene una fuerte o tiene un fuerte carácter polémico contra el politeísmo, las naciones vecinas, ¿no? En el caso de Israel, ¿no? Israel debía reconocer exclusivamente a Yahvé, ¿no?, o Jehová, como el único Dios verdadero. Y texto de respaldo que tenemos, ¿no?, en Éxodo, en Deuteronomio 6:4, que está el texto mismo, Reyes también, Corintios, ¿no?, en su Dios, también en 1 Timoteo 2:5 se afirma eso, pues, ¿no? Luego tenemos la unitas, ¿no? Acá es unitas simplicitates, ¿no? Acá, unitas simplicitates. Unidad de simplicidad, indivisibilidad. La segunda dimensión de la unidad divina es la simplicidad o indivisibilidad. Mientras la unidad responde a, la unicidad responde a cuántos dioses existen, ¿ya? La simplicidad responde a cómo es el ser de Dios. Entonces, y vamos tratando de diferenciar, ¿no?, entre dos términos, ¿no? Unitas singularidades y unitas simplicidades, ¿no? La unitas singularidades, que tiene que ver la unicidad de Dios, ¿cuántos dioses existen? Solo uno. Y cuando hablamos de la unitas simplicidad, decimos, ¿cómo es el ser de Dios? Es lo que estamos estudiando, pues, ¿no? El ser de Dios. Entonces, la simplicidad divina enseña que Dios no está compuesto, no posee partes, eso ya está explicado, ¿no?, anteriormente. Así que, así como Juan dice Dios es luz, luego dice Dios es amor, entonces no dice que Dios tiene o tiene luz o Dios tiene amor, ¿no? Si Dios es el ser de Dios, así es. Y la unidad absoluta, es lo mismo que tiene que ver, ¿no?, con la interpretación del número uno cuantitativo, y se usa tanto en Had, ¿no?, en el hebreo, y Heis, ¿no?, en el griego, ¿no?, para hablar de uno en número o cantidad, ¿no? Heis. Muy bien. Y eso es lo que el Señor reafirma, esa unidad cuantitativa, ¿no? Esa unidad cuantitativa, y se convierte en una unidad también cualitativa.
la unidad compuesta, ¿no? Entonces, la unidad compuesta del hebreo Yashid, Yashid, de ahí nace la interpretación del número uno cualitativo, ¿ya? Y el anterior ya tiene que ver con cuantitativo, luego cualitativo y ordinal, ¿no? Si bien uno se usa como una unión física de individuales y aunque estas, digamos, ejemplos, pues no son, digamos, para explicar la naturaleza de Dios, ¿no? Unidad matrimonial, unidad política, unidad espiritual, pues, ¿no? Judíos y gentiles, ¿no? Entonces, eh, pero ya es una explicación humana nada más esto. Muy bien, base bíblica de la unidad de Dios. La doctrina, pues, de la unidad divina afirma la unidad de Dios frente al politeísmo, o la unicidad de Dios frente al politeísmo, la indivisibilidad de la esencia divina, la perfecta armonía de sus atributos y obras, y la unidad esencial dentro de la Trinidad. De la Trinidad. Muy bien, entonces, y esto explicamos cada uno de los puntos que estamos mencionando aquí. Entonces, la unicidad de Dios frente al politismo, la escritura enseña pues, que existe un solo Dios verdadero y eterno. Toda forma de politismo, idolatría, pluralidad de Dios es rechazada por la revelación bíblica. Entonces, por eso ya Isaías 45:5, Dios mismo dijo, yo soy Jehová, y ninguno hay, no hay Dios fuera de mí. Dios posee entonces existencia absoluta, supremacía exclusiva y autoridad universal. Y la indivisibilidad de la esencia divina, Dios no está compuesto de partes ni dividido en secciones de ser, ¿no? Por tanto, su amor es santo, su justicia es sabia, su poder es perfecto, su voluntad es inseparable de su naturaleza. Luego, la perfecta armonía de sus atributos y obras, ¿no? En Dios no existe contradicción interna, todos sus atributos operan en una unidad perfecta. Su justicia nunca contradice su amor, su misericordia nunca anula su santidad, su soberanía nunca entra en conflicto con su sabiduría, ¿no? Toda obra divina refleja pues una sola voluntad, con solo propósito, una perfecta coherencia interna, ¿no? Entonces, todo lo que Dios hace no entra en conflicto consigo mismo. Jehová es justo en todos sus caminos, misericordioso en todas sus obras, ¿no? Entonces, este texto nos ayuda a reforzar estas ideas. Cuando Jehová dice es justo en sus caminos, misericordioso en todas sus obras. Entonces, caminos y obras están relacionados porque aquí hay, digamos, un paralelismo entre justicia y misericordia, van en el mismo camino, ¿no? Van en el mismo camino haciendo las mismas obras, ¿no? Entonces, porque aquí hay paralelismo, esto llamamos, a eso se llama paralelismo sintético, ¿no? Cuando la primera idea complementa a la segunda, la segunda idea o segundo pensamiento complementa la primera idea, ¿no? O viceversa, pues, ¿no? Se complementa, ¿no? No se contradice. Muy bien. Y la unidad esencial, ¿no? Dentro de la Trinidad, la doctrina cristiana enseña que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Cristo es Dios, pero no existen tres dioses, sino un solo Dios en tres personas. Entonces la Trinidad no divide la esencia divina, más bien las tres personas comparten plenamente la misma naturaleza divina, la misma gloria, el mismo poder y la misma eternidad. La fórmula clásica, ¿no? Una esencia divina, tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Entonces, en el griego se decía, se repetía continuamente esta expresión, mía ousia trei hipostasis, ¿no? Mía ousia trei hipostasis, ¿no? Esa es una esencia, tres personas, lo que quiere decir, ¿no? Una esencia, tres personas. Mía, ousia, mía es uno, una esencia, ousia es esencia, y tres hipostasis, ¿no? Entonces, en la primera parte está aquí está en griego, esto ya está transliterado ya, ¿no? En palabras latinas ya, ¿no? Mía, ousia, tres hipostasis. Así que
Algunos utilizan, aunque este texto es polémico, cuando dice que son tres que dan testimonio, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estos tres son uno, dice 1 Juan 5:7. Pero este es un texto, una cita nada más, no es un, porque en algunos textos hebreos no aparece ese versículo. Entonces, aparezca o no aparezca, ¿cómo se llama? No arruina nuestra doctrina de la Trinidad, porque para explicar la Trinidad no necesitamos necesariamente este versículo, ¿no? Este versículo puede reafirmar, ¿no? Puede que esté en el texto original o que no haya estado en el texto original, aunque posteriormente haya sido agregado, este, pero ya para explicar la Trinidad tenemos vastos textos bíblicos para explicarlo, ¿no? Y la forma de cómo explicarlo también ya tenemos suficiente evidencia, ¿no? Eso lo explicaremos más adelante, pues, sobre la Trinidad. Ok, entonces, estos son algunos errores comunes en la Trinidad, pero eso vamos a ver con más detalle más adelante, ¿no? Pero hay una referencia aquí, ya, errores que debe evitarse, eso también vamos a ver, ¿no? Sobre el triteísmo, modalismo, subordinacionismo, negar la unidad divina, entonces, y en esta parte todavía hay algunos errores, ¿no? Dentro de nuestra hermandad, ¿no? Porque a veces como no se explica, entonces podemos caer en el triteísmo. Cuando no se explica bien sobre la Trinidad, de cómo Dios, digamos, se conecta con su creación, podemos caer en el modalismo, ¿ya? Entonces, o podemos caer en el subordinacionismo, pues, ¿no? ¿No? Entonces, alguien mayor y luego otro menor, como los testigos de Jehová, ¿no? Aceptan que Jehová el Padre es el Dios verdadero, pero luego cuando demostramos algunos textos de la Biblia que Jesús también es Dios, entonces sí es Dios, pero es menor, dicen, pues, ¿no? Entonces ya creen en dos dioses, ¿ya? Así que, así como el mormonismo también cree en muchos dioses, entonces el Padre es Dios, pero el Hijo, entonces son dioses separados en este caso, pues, ¿no? Porque el Padre es el Dios supremo, y luego el Hijo está en evolución para llegar, pues, ¿no? En el tiempo, llegar a ser como el Padre, pero como el Padre sigue evolucionando, sigue siendo superior. Entonces, Dios Padre sigue evolucionando, el Hijo también, pero el Hijo siempre está detrás del Padre y detrás del Hijo está el Espíritu Santo, ¿no? Y luego los mormones siguen detrás de eso, convirtiéndose en dioses, ¿no? Por los siglos, ¿no? Muy bien. Termino aquí, queridos hermanos, ¿no? Los atributos incomunicables de Dios, entestativos. Así que termino aquí y terminamos con algunas preguntas, reflexiones, queridos hermanos. Si hay modo de participar, pueden participar, hermanos. Les comunico, hermanos, así como el anterior, no hemos, no, como este material es bastante amplio, entonces quería desarrollar todo el contenido de los atributos incomunicables. Y luego en esta semana voy a grabar lo que es los atributos comunicables, ¿no? Ustedes les pido, hermanos, ¿no? Con mucho cariño, pues ustedes tomen su tiempito para verlo. Voy a grabarlo por partes, ¿no? Para que no sea muy extenso, como lo dice, incremente 1 hora completa, sino que por partes. Voy a grabarlo por partes, ¿no? Entonces, los atributos comunicables están divididos en cuatro, digamos, en cuatro secciones, ¿no? Cuatro secciones. Entonces, eso voy a grabarlo por cada sección. Ahorita le voy a compartir solamente para modo de propaganda. ¿Está? Digo propaganda, anuncio. Ok, entonces los atributos comunicables de Dios, ¿no? Digo, los atributos que
que Dios comparte con sus criaturas está dividido en cuatro partes, digamos, ¿no? O sea, este es a modo de, podemos, así como una lista, podemos desarrollarlo, ¿no? Sabiduría, veracidad, santidad, justicia, gracia, misericordia, ¿no? El orden puede variar, ¿no? No hay mucho problema, pues, ¿no? Pero como propósito, hermanos, didáctico y a modo de clasificar, eso explicaré con detalle en la lección, lo hemos, para el aprendizaje, y tiene sentido también, ¿no? Porque digo atributos intelectuales, ¿no? Que tienen que ver con la sabiduría, verdad o veracidad, conocimiento. Luego los atributos morales, que tienen que ver con la santidad, justicia, rectitud, bondad y amor. Y luego los atributos redentivos, ¿no? Que tienen que ver con la redención, con la salvación, o atributos redentivos o atributos salvíficos, podríamos decirlo, que tienen que ver con la gracia, misericordia, paciencia, longanimidad. Estamos hablando de macrotumia, estamos hablando con el hermano, al principio con el hermano Alan, y los atributos gubernamentales, ¿no? Que tienen que ver con fidelidad, la soberanía, el orden y la providencia, ¿no? Entonces, esto es a modo de clasificarlo y para entenderlo de manera más didáctica posible. Así que eso voy a estar explicando entonces, y entonces voy a hacer 4 grabaciones, ¿ya? Para que puedan verlo, pues un día lo ven, pues cada grabación pues va a durar seguramente 20 minutos, 30 minutos, más o menos promedio, o tal vez menos, ¿no? Bueno, quizás la parte cual tiene los atributos morales va a demorar un poquito más de tiempo, los atributos intelectuales. Así que les pido, hermanos, que tomen su tiempito para ver la grabación y de paso también les enviaré los materiales, ¿no? Y ya los cuestionarios han estado desarrollando, desarrolla el hermano Alan, voy a enviar a usted, imprima los materiales, marque la respuesta correcta, tome una foto, mándame por WhatsApp y lo califico, lo envío, ¿no? La respuesta ha sido 100% al 91%, no, 90%, 95%, ya depende de la respuesta. Así que la hermana Marlene también ya envió, así que, bueno, preguntas, hermanos, abren su pantalla y para ir cerrando. Comenten, por favor, si hay algo, una duda por ahí, Ujú. No, alguna pues no cosa hay que dije. preguntas, hermano. Solamente, bueno, disculpe primeramente que entré un poquito tarde. Pues como dijo usted, ¿verdad? Que la información es muy extensa. Lo único que me dejó pensando un poquito cuando mencionó de Jesucristo es la reencarnación o reencarnó en Dios, pero dio otra explicación también. Encarnación. La encarnación, ok. Dio Ajá. otra explicación también y ahí me quedé Y por un ahí, sí, poquito por ahí me atrapado. trabé con reencarnación, ya corrijo error, ¿no? De repente por ahí balbuceé por ahí como reencarnación, no, es la encarnación, porque nosotros no creemos en la Ah, ok. reencarnación. Ujú. La Ok, reencarnación esto es es, lo que se me había quedado. sí, o sea, Sí, la encarnación y la reencarnación son dos cosas totalmente distintas, ¿no? La sí, por eso me quedé reencarnación, así como, ok. sí, qué raro, ¿no? De repente por ahí me equivoqué, hay que revisar el labio también. La reencarnación es, ¿no? Es concepto filosófico griego y también de las Ujú, religiones orientales, donde el espíritu, ¿no? O los espíritus están en el espacio infinito buscando cuerpos, ¿no? Entonces, ujú, y de ahí de que un cuerpo, pues, en esta vida fue, digamos, un ser humano, y como el ser humano, pues, trató mal, pues, a la cucaracha, en la siguiente vida, pues, se convierte en cucaracha, y luego pues la cucaracha pasa, evoluciona a otro ser sucesivamente, entonces esa es una reencarnación infinita. Entonces, ahí se llama ujú, reencarnación, ¿no? De que el espíritu pasa de cuerpo en cuerpo, ¿no? A través de, digamos, el suceso de la vida, pues, ¿no? Mientras la encarnación es un hecho histórico, único,
Ujú. ¿ya? Que tiene que ver con Cristo, la encarnación de Cristo, que Ok, Dios gracias, tomó hermanito, por forma la humana, pues, ¿no? aclaración. Sí. Ujú. ¿Algo más? Aquí está José, me está escuchando, acá está atento. No, no, no. José está presente por acá. Estaba conectado, ¿no? Pero luego, como está acá cerca, entonces no hay problema, está escuchando. Ah, ok, entonces, ¿listo? ¿Algo más? ¿Cerramos ahí? Ok. Hermana Marilyn, ¿tiene alguna pregunta, un comentario? Para